años en comprar pistolas, chalecos, antibalas, que recién fueron entregados hace 15 días, después de que esa contratación empezó hace 2 años y medio. Imaginémonos la lentitud de un Estado que no va en tiempo real. Es un paquidermo que funciona en una lentitud absurda. El país requiere un cambio profundo, que requiere una transformación democrática, no una transformación democrática como una gran estafa, que es la que hubo en el correísmo, que le ofreció una revolución ciudadana y terminó siendo una contrarrevolución, un retroceso jurídico-político del cauce histórico de nuestra nación, que siempre fue un cauce democrático y transparente. Por lo tanto, creo que este no es un problema menor, creo que es un problema mucho más profundo, que requiere una gran alianza social, una gran alianza política de las fuerzas democráticas, de la gente no vinculada a la corrupción, una alianza de la gente honesta del país, que es la mayoría, para enfrentar la debacle de la República, para recuperar el sentido histórico de la nación. Y creo que ese es el esfuerzo que las fuerzas democráticas debemos hacer en los próximos meses, construir una alternativa viable de poder para hacer esa transformación democrática. Pero ese cambio democrático profundo, esa transformación democrática de la que usted señala, Gustavo, solo se puede lograr cuando en este país entendamos que la gobernabilidad es el propósito de cualquier movimiento, partido político, y no el revanchismo o los intereses partidistas por sobre los intereses de los ecuatorianos. Sin duda, se trata de un proyecto de interés nacional. Se trata de que si no reactivamos la economía, la producción y el empleo, salvo el sector que está vinculado al comercio exterior, a las exportaciones, que está en una situación de crecimiento muy importante, el resto de la economía está deprimida. Y en ese sentido, pues, un acuerdo implica una política económica, una política social, una política de transparentar el funcionamiento de la contratación pública, de la justicia, que creo que está en un nivel de degradación nunca antes visto. Entonces, sí, esto requiere un acuerdo más allá incluso de posiciones ideológicas, requiere un acuerdo de país, un acuerdo de sensatez, de madurez política. Y la madurez no es un tema de edad, ojo, es un tema de comprender la realidad para transformar. Y creo que las fuerzas democráticas estamos obligados a buscar ese gran acuerdo nacional para sacar el país adelante. Sabemos con quién no el acuerdo, desde luego, con aquellas fuerzas vinculadas al crimen organizado. Ajá. Andrea González continúa con el diálogo, Gustavo. Gracias de mi parte. Gracias. Gustavo, buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo vas? Un gran gusto, Andrea. Cuéntame un poco, ¿tú crees que el electorado, que para mí es parte crucial e insisto en esta historia, nos quejamos tanto de los personajes, cuando al final del día nosotros mismos somos quienes votamos por estos personajes? ¿Crees que el electorado ha aprendido la lección que, en mi opinión y respeto a las otras, en Ecuador no hablamos de estos grandes partidos de izquierdas o derechas, sino realmente de aquellos que los que se pueda trabajar y no haya corrupción? Yo creo que el electorado nos da siempre, sorpresas. Si tú ves la historia electoral del país, vas a ver cuando hay un agotamiento de las fuerzas políticas, el país busca una alternativa y la busca en Bucarán, la busca en Lucio Gutiérrez. Se equivocan, nos equivocamos, se equivocan los líderes no están a la altura de su pueblo. Después, incluso cuando hay un colapso de la partidocracia, le elige a Correa porque busca una alternativa que le dé sentido al país y que permita salir de la crisis ante el agotamiento de las fuerzas políticas de los años 2005-2006. Sí, el país intenta esa salida, intenta cuando vota incluso por el actual presidente, intenta una salida porque busca a alguien nuevo, o busca a alguien que no esté manchado, es decir, o que aparentemente no esté manchado, para ser más directo todavía. Es decir, y resulta que esas esperanzas de cambio se desploman porque los que llegan al poder simplemente no tienen la agenda de país, tienen su agenda, y su agenda es popularidad, es vanidad, es prepotencia, es creer que la nación es un jueguito, ¿no? La nación es mucho más que el interés personal o que la vanidad, y creo que ahí se estrellan contra el planeta. En vez de reactivar la economía, de impulsar líneas de crédito para fomentar la micro, pequeña, mediana producción, la gran producción del país, cuando todos los países de América Latina post pandemia crearon fondos de reactivación económica, el único país que no creó ese fondo es el Ecuador, no el único, hay 2 países más, que es ridículo.
Es decir, frente a una crisis tan enorme como la que vivimos, se necesitaba crédito barato. Y eso no se hizo en el Ecuador. Seguimos con crédito de altas tasas de interés de usura. Por lo tanto, creo que hay que entender que el electorado siempre busca una alternativa y que en este proceso que viene va a buscar una alternativa democrática, sin duda. Pero hay que construir esa alternativa. Y esa alternativa se construye deponiendo muchas veces intereses partidarios. Nosotros como democracia sí damos el primer paso. Nosotros no impulsaremos un candidato propio de nuestra organización. Buscaremos una candidatura de unidad, una candidatura que una a las fuerzas que queremos un cambio y que queremos un país ético y no corrupto. Así es, Gustavo. Coincido contigo que tal vez el electorado ya ha aprendido de la elección y ya no somos tal vez un electorado tan populista, porque tanto de izquierdas como derecha, lo que normalmente escuchamos en una campaña son estas propuestas populistas poco aterrizadas a lo que necesita la economía del país, como bien lo dices. En ese sentido, ya que tocaste el punto de economía, ¿cómo crees que Ecuador puede proteger la economía sana en una economía de guerra, donde hemos un poco pasado por alto el tema tan importante que es competir en territorio contra la economía ilegal? Creo que es fundamental desatar el potencial productivo del país, que hoy está reprimido, que está, diría, con un Estado que no tiene una política pública que apoya la producción, y el sector productivo está estancado, está con deudas, está con graves problemas. Yo creo que es fortalecer ese sector con políticas de expansión económica y no de contracción económica, que es crear un fondo de reactivación económica del país con la cooperación internacional, con crédito externo, líneas de crédito, no crédito al Estado, crédito al pequeño, mediano y gran productor del país, que permita que la economía se dinamice y que este sector salga de la crisis. Creo que eso es vital. No se va a generar empleo de otra manera. No se genera empleo diciendo generamos empleo. Se genera en concreto, demostrando dónde se genera empleo. Y hay otra área fundamental de la economía que es la obra pública. Este año no va a haber obra pública en el Ecuador. El ministro de Obras Públicas ha señalado que no hay recursos, que apenas será mantenimiento. Cuando el Estado no tiene recursos, lo que hay que hacer es concesionar las vías que ya están con estudios finales. Esto debía haberse hecho en enero de este año o en diciembre del año pasado, es decir, para reactivar la construcción y la generación de empleo. Es decir, creo que hay alternativas y hay otro fenómeno muy importante que no es menor, que tal vez es el único que sostiene la economía nacional, que son las exportaciones. El sector exportador no petrolero ha crecido en toda la nación. No solo se exporta ya los productos tradicionales, sino que se han incorporado cientos de nuevos productos y de nuevos productores y exportadores, y esto es muy bueno para el país. Pero esto requiere también, diría yo, apoyo. Tenemos convenios de exportación, de tratados comerciales importantes que hay que aprovecharlos para fortalecer la economía nacional. Creo que esa línea es fundamental y es fundamental acordarla más allá incluso de quien ejerza el poder. Así es, Gustavo. Comparto contigo que proteger la economía es importantísimo y al igual que tú creo que el sector que va a sacar adelante este país efectivamente son nuestras exportaciones no petroleras que han demostrado pues con el precio de la pitahaya y el cacao en las últimas semanas ser realmente un verdadero motor de creación de empleo y de lucha en territorio contra la economía ilegal. Te agradezco un montón y te dejo con Ramiro, que ya está que me guiña el ojo y me jala por aquí preguntarte. Un abrazo, Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, un gran gusto, un fuerte abrazo. Igualmente. Gustavo, voy a coincidir contigo parcialmente, pero yo quiero poner el dedo en la llaga y lo que yo creo que gane quien gane la presidencia fracasará si no resuelve este problema que te voy a describir. Los mandos medios en la administración pública joden y entorpecen cualquier proceso. Se le sienta al ministro más pintado y le dice, esto no se puede. Si usted firma esto, la Contraloría se le viene encima. Si usted firma esto, le van a iniciar un tema por defraudación. Si usted firma, le meten todos los miedos y le crean una situación que luego después, si ese mando medio, por obra y gracia de algún estímulo pecaminoso, los logra resolver y los saca adelante. Cuando el ministro se va de viaje, cuando queda encargado el segundo a bordo, esto es una estructura malévola que funciona en el país en cualquier gobierno. ¿Cómo destruir eso? Porque si usted no lo destruye, Gustavo,
esto no se construye. Así es, Ramiro. Yo creo que hay dos elementos. El uno, el que tú señalas, que efectivamente pones el dedo en la llaga. Hay una estructura burocrática media que impide que el Estado funcione adecuadamente, con agilidad, que funcione con sensatez. Y creo que esto está acompañado de una legislación también. Tienes una ley de contratación pública que es una ley que impide la contratación, que es un laberinto, que quien conoce el laberinto, que generalmente son esa capa media del Estado, ese laberinto es el laberinto de la corrupción, es el laberinto del peaje. Para cualquier contrato tienen que pagar. Y eso corrompe a la empresa privada, corrompe a los funcionarios del Estado, no necesariamente al ministro, también a ministros, desde luego, también a gerentes de empresas públicas. Es evidente. Tenemos más de 36 gerentes de empresas públicas y ministros de Estado presos o prófugos. Es evidente que también participaron en la corrupción. Pero hay una capa media que hay que cambiar, porque tú no solo tienes que cambiar a los ministros y a los gerentes de empresas públicas, hay que cambiar direcciones, fundamental. Si no se hace ese cambio, pues la burocracia enquistada, la burocracia corrupta, enquistada en altas esferas del Estado, seguirá operando como una mafia. Así pasa en Petroecuador, así pasa en CNT, así pasa en las empresas eléctricas. Es decir, eso tenemos que acabar. Pero se requiere también un cambio de orientación política. Llegan los gobiernos y mantienen toda la estructura del Estado y no cambian funcionarios de libre remoción de nivel alto. Porque ahí viene la segunda parte. Ahí viene la segunda parte y ya vamos a entrar en lo político. Porque quienes proponen y se exponen como candidatos y le ponen a la ciudadanía que son los mejores, resulta que no tienen los elementos ni el equipo necesario para gobernar. No tienen gente y está demostrado en todos los gobiernos. Entonces, ¿cómo solucionar este tema de tener gente capacitada para administrar y preparada para gobernar? Con una visión amplia. Cuando se llega al gobierno no se llega con el grupo de amigos, se llega para gobernar una nación, un país, y hay que encontrar y buscar a los mejores cuadros que hay en el país en los distintos sectores, no vinculados a la corrupción, y los hay. Y en ese sentido, pues formar un gobierno amplio, buscar lo mejor en cada sector. Si tienes 40 expertos en el sistema, en el manejo eléctrico de alto nivel, de esos 40 escoges, desde luego, que tenga obviamente afinidad con el gobierno que sea elegido. Y lo mismo en las distintas áreas, pero no pueden poner al amigo de la escuela de ministro de Estado o al compañero de la universidad porque era compañero y buen amigo. Eso es una estupidez, por decirlo menos. Y eso pasa, pues. Pasa ahora, está pasando eso. Pasó ayer. Sí, eso es parte de esta tragedia que vivimos y por qué es necesario estos cambios y actuar con madurez política. Entonces no es que llega a la presidencia fulano de tal o sultana. No llega a la presidencia, no se elige reyes. Se elige presidentes democráticos que tienen que gobernar con lo mejor del país. Gustavo, y hacer acuerdos de alianzas, desde luego. Aquí se satanizó las alianzas. La alianza es mala. No, la alianza es muy buena cuando se hace de cara al país, no cuando se hacen los negocios debajo de la mesa corruptos, sino cuando se transparenta y se dice, tal fuerza política entra al gobierno y tiene tal y tal ministerio, y rinde cuentas al país, no solo al presidente. Ahí tienes ¿Cómo pasa en toda Europa? No hay gobierno en el mundo, diría yo, salvo los gobiernos autoritarios, que gobiernen solitos. Es decir, tú vas a España y vas a ver cogobiernos, vas a Francia, vas a Italia, cogobierno, Alemania, cogobierno. Es decir, haces gobiernos de mayoría. Y esto implica acuerdos con otras fuerzas, acuerdos de gobernabilidad reales. Coincido. Y no simplemente levantar la mano para generar la apariencia de que hay estabilidad. Hay que la estabilidad se construye con una orientación estratégica. No se construye estabilidad con jueguitos de aprobar una ley. Se construye cuando hay un programa económico, un programa político, un programa de seguridad claro, transparente y público. De lo contrario, lo otro es un juego. Correcto, coincido con buena parte de lo que dice Gustavo, y solo quiero, antes de pasarle a Jaime, a Eduardo, una observación más que una pregunta, y quiero saber si coincides conmigo. Yo creo que el gobierno nacional y todo este movimiento de frutas con que inició la entrevista Javier, tiene que todavía temas legislativos por resolver, y uno de ellos es la papa caliente de la señora vicepresidenta de la República, que yo creo que están tejiendo y que esta suma va direccionada a tener los votos necesarios para cuando llegue el momento darle cristiana sepultura al cargo de vicepresidenta.
Sí, muy probablemente, digamos, coincido contigo, no muy probablemente. Creo que esa estrategia está en curso, esa política está en curso. Van a intentar destituir a la vicepresidencia, yo creo que es bastante claro y coincido contigo. Eduardo. Muy bien. Buenos días, querido Gustavo. Qué gusto de saludarte. Siempre conversar con Gustavo Larrea es un deleite, ¿no? Un hombre, como dice Ramiro, sabroso, porque sabe mucho de política y comentario. Muy bien. Yo también coincido con el criterio de Ramiro, pero no creo que le interese a la mayoría lo de la vicepresidenta, ni no le interese a la gente, al gobierno. Sí, claro, pero a la gente le interesa el día a día, el IVA, la seguridad, pero coincido plenamente contigo. Yo más bien te voy a llevar hacia otro tema, Gustavo. En tu visión sobre la consulta popular. A ver, un presidente que arrancó con el 80 y pico %, luego bajó al 71%. Hemos visto de Click Report y de Polibio Córdoba también que tienen muy buena aceptación, pero no siempre la aceptación te indica que la gente va a votar contigo en la consulta. Yo creo que la consulta popular es necesaria para el Ecuador, y también digo que si hay alguna pregunta que no le interesa a mucha gente, que voten no en la que no le gusta, pero que trate de votar en las importantes para el país, en las que son básicas para el país, que vote a favor. ¿Cómo ves tú, y esto de un hombre con tu experiencia y tu capacidad, cómo ves tú el resultado? Ya está el IVA jugando desde el primero, estamos 4, la gente lo comienza a percibir, los impuestos en las empresas. Con Ramiro decíamos y con Javier ayer, hubiera sido importante que esto se hubiera hecho en mayo, quizás faltó, pero el tema económico es pues como es, y una cosa es con guitarra y otras con violín. ¿Cómo ves la consulta popular? ¿Esto es ganable? ¿La ves ganando? ¿Ves ganando al gobierno, Gustavo Larrea? La popularidad es volátil. Es decir, tú puedes lograr altos niveles de popularidad cuando tienes un buen trabajo de comunicación y cuando aciertas. Y me recuerdo incluso entrevistas que tuvimos hace años atrás, cuando el presidente Lasso tenía una gran popularidad producto de una acertada política en la vacunación. Pero eso termina. Esa es una luna de miel que termina, y la luna de miel del gobierno terminó ya hace más o menos 2.5 o 3 semanas. Y esa luna de miel se acabó. Y el gobierno empezará a perder popularidad y va a perder día a día popularidad. Así es. Salvo que reoriente la economía, que tenga una economía expansiva, que no la tiene. Va a haber problemas en la economía. El propio Banco Central dice que no creceremos más allá del 1%. Yo me imaginaba que el gobierno iba a hacer inmediatamente trámites con la Unión Europea, con el Fondo Monetario Internacional, para crear el Fondo de Reactivación Económica. Me imaginaba que en enero ya se iban a por lo menos 4 o 5 carreteras a concesionar, con agilidad, que los fondos de cooperación internacional que están represados por más de $1.000 millones ya fluían. No pasa nada de eso. Por lo tanto, la situación económica del desempleo sigue, la situación de pobreza y pobreza extrema continúa, y además agravada con el pago del IVA. Por lo tanto, la popularidad del gobierno va a bajar. El gobierno cometió un grave error, que es lanzar una consulta sin haber aprendido las lecciones del pasado, que es la tragedia del país, no aprender de los errores de otros. Lasso comete un error, lanza una consulta no solo a destiempo, sino que la hace del gobierno. Entonces, claro, se convierte en una consulta que es, en definitiva, si quieres apoyar al gobierno, vota sí, si quieres ir en contra del gobierno, vota no. Cuando lo que se debe hacer es un gran frente por la reforma. Involucrar a todos los actores sociales, políticos, empresariales, sindicales que estén de acuerdo con ABC tema. Es decir, lo más amplio posible. No, el gobierno asume la consulta como un hecho de gobierno, y ese es un error. Más allá que creo que las preguntas de referéndum en general son preguntas adecuadas. Las de consulta popular tienen un grave problema, que es que quien redactó esas preguntas creyó que esto debía mandarse al Congreso Nacional. Y eso es un absurdo, porque para eso debían mandar las leyes directo al Congreso. Me acuerdo de la consulta de Moreno, incluso la consulta del expresidente Alarcón, que tenían preguntas concretas y reformas concretas a las leyes. Punto. Es decir, entran en vigencia apenas se aprueba la consulta. Yo creo que esa es una limitación. Ahora, sobre la popularidad del gobierno y la incidencia en la consulta, va a incidir. Es decir, la consulta hace 2 semanas probablemente tenía más del 70%, ahora tiene algo más del 60%, y puede ser que de aquí a 3 semanas tenga algo menos del 50%. Es decir, puede pasar. Esperemos que no, nosotros vamos a apoyar el sí, específicamente en las preguntas que nos parecen trascendentales, porque ahí hay mucho reserva.
La una es la intervención de Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, como fuerza de apoyo a la Policía Nacional. Es evidente que el problema de seguridad nacional más importante que tenemos es la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico. Y por lo tanto, Fuerzas Armadas deben poder actuar frente a eso, y esa reforma es muy importante, para que no sea solo en estado de emergencia que puede intervenir la fuerza militar. La otra pregunta que me parece trascendente es la de la extradición, porque esto permite un combate más eficaz a un delito transnacional como es el narcotráfico. El narcotráfico no es un delito nacional. Hubo un exministro y un expresidente que le convencieron al país por un tiempo, por suerte solo por un tiempo, de que el problema del país era el microtráfico, sin negar que ese es un problema social muy grave. Ese no es el problema fundamental del crimen organizado, es el narcotráfico. Y se dejó de combatir por privilegiar el combate al microtráfico. Retomo, esa pregunta es fundamental, porque implica que combatamos en cooperación internacional al crimen organizado transnacional con las fuerzas democráticas del mundo. Y la otra que me parece importante es eliminar la posibilidad de que cualquier juez en esta feria de la alegría que hubo libere criminales, narcotraficantes, corruptos con los recursos constitucionales de amparo. Por lo tanto, la eliminación de esa facultad de los jueces es fundamental, crear las salas especializadas en materia constitucional para eliminar ese desastre de la función judicial y de estos jueces de alquiler que vendían y venden sus sentencias. Creo que esto es muy importante. Creo que son las tres preguntas de referéndum, diría, de trascendencia. Hay dos más que no dejan de ser importantes. La una es la de empleo, en relación al trabajo por horas, que se sataniza el trabajo por horas porque se dice que va a afectar los derechos laborales. Y la pregunta y el anexo es claro, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Creo que esa es una pregunta importante porque el mundo ha cambiado, porque es necesaria la contratación por horas, es necesario el teletrabajo, y en este sentido no hay que taponar la posibilidad de que, las pequeñas empresas fundamentalmente, que las pymes fundamentalmente son las que se beneficiarían con el contrato por horas. No así las grandes empresas que tienen estabilidad laboral, que son empresas ya consolidadas. Pero las pymes tienen enormes dificultades, son los pequeños negocios los que tienen dificultades. En ese sentido, esa es una facilidad para la pequeña actividad económica y también, desde luego, para la juventud que puede tener trabajo. Y la otra pregunta de referéndum también trascendente es la del arbitraje internacional. Creo que en este sentido es importante entender que vivimos en un mundo globalizado. No es un problema ideológico. El mundo está interconectado y globalizado en materia económica. Ese es un hecho, un dato de la realidad. Y por lo tanto hay que entender que si queremos atraer inversión, tenemos que jugar las reglas del juego internacional. Que lo otro es un guitarreo, es una canción. Decir, no, porque la soberanía nacional. No. Es decir, vamos a proteger la soberanía, desde luego, contratos lícitamente firmados, contratos que beneficien al país, que generen empleo, que paguen impuestos, desde luego que sí, pero debemos someternos a un arbitraje cuando eventualmente el Estado no cumpla o la propia empresa no cumpla con el Estado. Es decir, en ese sentido el arbitraje es de doble vía. Querido Gustavo, solamente algo, nos quedan 2 minutos y quiero pedirte que nos concentremos, ya que has comentado, entiendo bien lo que dices, y solamente me resta preguntar tu visión respecto a un tema que es importante, pero que la gente no le da toda la importancia que tiene, que es el asunto, porque ya has nombrado algunos, el tema de los arbitrajes internacionales, en fin, el tema de la extradición. ¿Te parece que eso tiene popularidad? Yo creo que es importante, indispensable. Te pregunto esto porque lo venden a nivel de mercadeo como que es muy popular, pero a la gente común no lo entiende muy bien y no creo que le interese. Solamente eso brevemente para pasar, mi querido Gustavo, para finalizar. Sí, yo creo que esa es una pregunta que puede tener problemas de comprensión, pero es una pregunta que no afecta y que no han logrado crear la idea de que afecte a los sectores populares, digamos. Es decir, en ese sentido creo que esa es una de las preguntas que en las encuestas aparece con más intención del voto de sí. Creo que esas son las preguntas, concretamente la de la extradición, la de la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interna, son 2 preguntas que tienen mayoritariamente el sí. La extradición, y me falta una, la de eliminar que los jueces puedan ser jueces constitucionales
y acabar con esta feria de la alegría de la corrupción. Creo que estas 3 preguntas tienen más aceptación. Las otras 2 un poco menos. La de laboral tiene un poco menos y un poco menos también la del arbitraje internacional. Hasta aquí todas tienen mayoría del sí. Sin embargo, puede haber cambios en las próximas semanas debido al contexto político que, como digo, es absolutamente volátil. A poco tiempo pensé, no sé, Jaime, si tenemos 2 minutos. Jaime, por favor, quizás con una o dos preguntas, porque tenemos una entrevista 9:20. Jaime, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Gustavo, bienvenido. La verdad es que la única... Saludos, Jaime, un gusto. Igualmente, usted está en una política, es un hombre ducho en la materia, y usted ha visto cómo se ha desarrollado en estos últimos 20 años la política actual, digamos, las nuevas generaciones, todo lo demás. Y el Ecuador está pasando una crisis muy grande, y la crisis grande es básicamente no ponerse de acuerdo. El problema del país es su gente, según algunos. La pregunta es cómo usted ve realmente si esto se va a solucionar o no desde el punto de vista político, porque se vienen elecciones en el 2025 y hay muchísima gente que quiere participar en un momento dado, o algunas tendencias que quieren participar para la presidencia de la República, y rescato lo que usted dijo, en muchas ocasiones llegan y no saben a quién poner y ponen al amigo. Entonces, creo que ahí viene la pregunta del millón. ¿Están preparados realmente los ecuatorianos o los candidatos realmente para manejar un país con esta crisis tan grande? Se requiere un gran acuerdo, se requiere una alianza, se requiere construir un gran cauce democrático y ético. Y creo que esa tarea es una tarea fundamental. Y tenemos que tener la amplitud de dialogar y acordar. Un programa que permita salir de la crisis, un programa anticrisis, un programa de salvación nacional, de reconstrucción del país. Imagínate lo que digo. Eso es lo que necesitamos. Y para eso necesitamos corazones abiertos, brazos abiertos, no sectarios, no decir, solo van en esta alianza los que se visten de morado, de azul o de rojo. En esta alianza debemos caber todos los ecuatorianos comprometidos con la patria, la honestidad y la paz. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Eduardo. Adelante. Gracias, Jaime. Muy bien, mi querido Gustavo, agradecerte tu gentileza y tu amabilidad. Te mandamos un abrazo y seguiremos conversando. Gracias, Gustavo. Abrazos, Andrés, un gran gusto. Muy buen día. Tiene que venir en presencial. Para conocer la cabina nueva. Yo también creo que la entrevista presencial es totalmente distinta. Cuando hacemos en Guayaquil, yo estoy con muchas ganas de ir allá, si es que nos ponemos de acuerdo, yo voy. Claro. Perfecto, Gustavo. Para el encebollado completo. Chao, Andrea, un gusto. Gustazo. Pagamos corte. Antes se le voy a preguntar a Andrea. Oiga, Andrea, ¿a qué le parece esta mesa? Al número pi. No.